Proyecto Coalición. Hoy día tenemos un programa especial, realmente especial, porque estamos lunes y ya lo están viendo ustedes en su pantalla. Tenemos un invitado, no diría especial, sino recontra especial. Estamos con el doctor William Lane Craig desde los Estados Unidos. Hoy día vamos a tratar un tema muy interesantísimo, importante, la existencia de Dios. Bueno, y también tenemos a Diego Fallas, que va a traducir todo lo que nosotros digamos o le preguntemos al doctor y las respuestas, obviamente, también del doctor. No sé si podrías traducir esto, Diego. Decirle al doctor que estamos muy agradecidos por haber aceptado su invitación. Sinceramente, este programa va a ser de edificación para nosotros y para la gente que va a ver el programa. Bueno, un honor de mi parte también estar por acá con todos ustedes también. So, Dr. Craig, welcome to our show. And before we start, we wanted to tell you how grateful we are to have you and be able to interact with you during this show. Thank you. It's a delight to be with you. Que muchas gracias y que es un honor estar con Sí, ustedes. sí, esa parte lo entendí, aunque sea un poco. Antes de iniciar con el tema en específico, Diego, queríamos saber del doctor, queríamos conocerlo un poco más y de repente también saber que ya es una costumbre aquí en el programa preguntarle a los invitados cómo los ha tratado este tiempo tan feo, ¿no? De pandemia. ¿Cómo ha vivido el doctor este tiempo de pandemia? Claro. So before we start with the formal show, we want to know a little more about you and how you've been during these difficult times in the pandemic. So how have you been during these times? Well, to tell the truth, I'm a little bit embarrassed to say that the pandemic has not affected my personal life all that much. It has mainly forced me to cut back my traveling and speaking. But as a result of that, I've been doing more of these remote interviews like this one today. The chief effect of the pandemic on me is that it has given me an enormous amount of time to devote to my research and writing. And so since last May, I have been engaged in writing a systematic philosophical theology. And I'm just astonished at how productive I've been able to be over the last year because I have so much time at my disposal. So for me, at least personally, it's really been a real advantage. Bueno, él dice, bueno, que hasta se siente un poco avergonzado de decir esto, pero que la pandemia realmente no ha afectado, no ha cambiado tanto su vida personal. La única diferencia que sí ha habido es en que, pues obviamente tiene que viajar menos, tiene que dar menos conferencias, pero eso se ha sustituido porque ahora está haciendo más eventos virtuales, justamente como este en el que está actualmente. El efecto que sí ha tenido la pandemia y el cambio más grande ha sido la cantidad de tiempo que él tiene ahora para poder investigar y para poder dedicarse a escribir. De hecho, desde mayo ha estado escribiendo justamente un tratado de filosofía y teología sistemática y que bueno, está impresionado cuán productivo y cuán eficaz ha sido ese tiempo para él. Ok. Nosotros queríamos conocerlo un poco más, Diego, ¿no? Al doctor, porque sabemos que aquí en Latinoamérica, algunos conocen del doctor, pero hay una gran cantidad de cristianos que todavía no lo conocen, ¿no? Y quisiéramos saber dónde congrega exactamente el doctor William. Primero, vamos a ir por partes, ¿ok? Para no hacernos un tanto de rollo. ¿Cómo conoció a Dios? Quisiéramos saber, y ahora, ¿dónde congrega? Okay, perfect. Okay, so Dr. Craig, you're very known in the area of apologetics of philosophy, but there are many people here in Latin America that doesn't know you very well because they are not involved in apologetics and philosophy, and this is a discipline that is growing here. So, can you tell us a little more of your background? How did you come to know Jesus, and where is your church, and a little more of your personal life?
I wasn't raised in a Christian family, though it was a very good and loving family. But when I became a teenager, I began to ask the big questions in life. And I met a girl in my high school German class who was a radiant Christian who shared her faith with me and shared with me about God's love. And I had never heard this message before. And I went home that night and found a New Testament and began to read it. And I was just captivated by the person of Jesus of Nazareth. And that led me on a 6-month search, the most intense period of soul searching I've ever been through. And at the end of those 6 months, I yielded my life to Christ, to have him be my Savior and Lord. And I've never. Se cortó un poco, ¿no? Yeah. We lost you a little bit, but I think we got you back, Dr. Craig. Okay. I'm sorry. Sí, ya. We lost you a little bit, but you're back. Yeah. But I think you finished your answer. You were talking about the end of those 6 months. You yield your life to Christ. I was just saying that I went through this period of intense soul searching for about 6 months. And at the end of that time, I simply cried out to God and gave my life to him through Jesus Christ and dedicated my life to him. And so now for over 50 years, I've walked with him day by day, trying to serve him with all of the energy and the strength that I have. Right. Bueno, él nos dice que no fue criado en un hogar cristiano, sin embargo, su familia sí era amorosa, ahora sí era lo que podríamos llamar una buena familia. Y cuando era adolescente, él comenzó a hacer esas grandes preguntas de la vida, y empezó a buscar esas respuestas. Y cuando estaba en la escuela, en una clase de alemán, había una chica que era cristiana y que era, él dice, bueno, radiante, en el sentido de la felicidad que ella expresaba, ¿verdad? Y que transmitía. Y que bueno, fue esta chica que justamente lo compartió sobre Jesús, sobre el amor de Jesús, y era un mensaje que él nunca había escuchado. Entonces fue a casa, encontró que había un Nuevo Testamento y empezó a leerlo y empezó a leerlo. Y fue enorme, una búsqueda intensa para conocer quién es Jesús, quién era este Dios. Y al final de esos 6 meses entregó su vida a Jesús, para que convirtiera a Jesús justamente en Señor y el Salvador de él. Clamó a Dios, entregó su vida y desde ahí ya hace 50 años camina en caminar cristiano día a día, tratando de servirle a Dios, de servirle a Jesús, con todas sus fuerzas y con todas las capacidades que él tiene. Perfecto. Sí se me escucha, ¿verdad, chicos? Sí. Sí se me escucha. ¿Hay algunas preguntas antes de ya iniciar fuertemente con el tema, que sabemos que el doctor es muy preciso con sus respuestas y eso va a agilizar bastante el tiempo, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, chicos, que ustedes quieran hacerle al doctor? Yo quiero hacerle una al doctor. Buenas tardes con todos los televidentes que nos están viendo. Muchas gracias por estar aquí conectados. Lo que quiero preguntarle al doctor Diego es que siempre nosotros vemos debates que él normalmente sale, se puede decir, con la bandera de victoria, ¿no? Pero habrá habido algún debate, a lo mejor que a él le haya tocado que no se habrá preparado bien o no habrá respondido bien las preguntas, o algún debate que de verdad le hayan ganado en algún tema que él no era diestro. Okay. So, Dr. Craig, you're famous for your debate skills. And, well, I even recall Sam Harris about Richard Dawkins and, well, but Washington wanted to know if there is any debate that among all of those that we know you've win, is there
one that you feel like you didn't perform very well, or that you did it? Is there one that I did anything? What? Sorry, could you repeat that? Could you repeat the question? You said, is there one debate where Where when you think you didn't like perform how well you wanted to do it, well, you have some yes, doubts. yes, in the first debate that I had with Austin Dacey at Purdue University, he threw some objections to me that I had not anticipated. And I had to respond to them on the fly, as we say, spontaneously. And after the debate was over, I thought to myself, I could have done much better. I want to have another shot at Austin Dacey. And so a year or so later, at the University of California in Fresno, we had a rematch. And this time, I was really prepared to the hilt for his objections, and I felt that it went much better. Muy bien, sí, él dice que efectivamente pasó y fue en el primer debate que tuvo con Austin Daisy en la Universidad de Purdue. Él había puesto muchas objeciones que él no había anticipado, entonces él tuvo que responder improvisadamente, ¿verdad? Así como decimos, sacarse las respuestas de la manga, podríamos decir, ¿verdad? Pero bueno, él se quedó con un sinsabor y él sabía que podía hacerlo mucho mejor. Y entonces, un año y medio después, volvieron a debatir, tuvieron la revancha, por así decirlo, y que esta vez él estaba preparado y que siente que le fue mucho mejor. I think both of these debates are available on YouTube if anybody is interested in watching them. Great, great. Dice que cree que ambos debates están en YouTube por si alguien quisiera verlos. Share the link with us, please. Ok, chicos, ¿alguna otra pregunta, curiosidades que quieran saber del doctor para iniciar ya con el tema? No sé, Natalio, Xiomara. Yo por ahora no. Perdón, están preguntando más bien acá por los comentarios. Sí, pero... Dice cuándo aproximadamente saldrá el libro, perdón, el libro de teología sistemática, ¿parece? Sí. Sí, pregúntale. This is a question for a viewer, for a comment. So when will your treatise in systematic theology and philosophy will be out? Okay, you need to speak louder and more clearly. I didn't understand. Okay, do you have a date for your new book on philosophy, theology, the systematic book on theology that will be out? I think that in 5 to 10 years, I hope to finish it. It's a massive project. You almost have to be crazy to undertake something this enormous. But if God wills, I hope in 5 to 10 years to finish it. Okay. Él nos dice que espera terminarlo entre 5 a 10 años, ¿verdad? Que esto es un proyecto masivo, que alguien debe estar casi loco por hacer un proyecto tan enorme, pero sí que espera confiando en Dios que en 5 o 10 años estará disponible. Bueno, a esperar 5 o 10 años. Amén. Iniciamos, Xiomara, iniciamos con el tema de fondo, la existencia de Dios. Hoy ya tenemos un invitado especial, el doctor, espero estar pronunciándolo bien, yo no soy bilingüe, pero el doctor William Lane Craig, ¿cierto? Desde los Estados Unidos vamos a hablar sobre la existencia de Dios. Y la primera pregunta que quiero hacer, Diego, y le puedas traducir al doctor, parece una pregunta común, sencilla, ¿no? Pero es el pan de cada día, ¿no? ¿Por qué Dios no se hace visible, no? Si no es más fácil así que la gente sepa de su existencia, ¿por qué Dios no se hace visible para que lo conozcamos? Okay, so this is the first question on today's topic, the God existence, the existence of God. So the first question is, why does God make himself like more visible, or to make us know that he exists? About divine hiddenness. Yes, this is called the hiddenness of God. I think that God has made his existence evident sufficiently that any rational person can believe that God exists. Okay. Sí, este es un tema que se llama el ocultamiento divino, pero él cree
que Dios ha hecho su existencia lo suficientemente evidente para que cualquier persona racional pueda tener razones suficientes para creer que Dios existe. But obviously, God could have made his existence even more obvious. He could have written his name in the stars or put a neon cross in the sky saying Jesus saves so that everybody would believe that God exists. Sin embargo, obviamente Dios pudo haber hecho su existencia más obvia, ¿verdad? Pudo haber escrito su nombre en las estrellas o pudo haber puesto un letrero de neón gigante en el cielo que diga Jesús salva. But he hasn't done so. Why not? Pero Él no lo ha hecho, entonces, ¿por qué puede ser que no lo ha hecho? I think that there's a hidden assumption in this question, namely that God wants us to know simply that he exists. Él cree que hay una presuposición oculta en esa objeción y es que Dios simplemente o nada más quiere hacernos saber que Él existe. And I think that that's false. I think that what God wants is for people to come into a personal love relationship with him that will bring about their salvation and eternal life. Pero Él cree que eso es falso. Él cree lo que verdaderamente Dios quiere es que las personas tengan una relación personal con Él, de amor, que tenga como consecuencia la salvación de esas personas. So that simply getting people to believe that God exists is really a matter of relative indifference to God if they don't come to know him personally. God isn't interested in getting people simply to add one more item to their inventory of things that exist. Así que el simple hecho de hacer que alguien crea que Dios existe es irrelevante desde este punto de vista. Dios no está interesado en que las personas simplemente añadan una cosa más a la lista de cosas que ellos creen que existen. So if God knew that making his existence more obvious would result in a more optimal number of people coming to love and know him and find salvation, I believe God would have made his existence even more obvious. Así que si Dios hubiera sabido, y esto hubiera sido cierto, que si Él hubiera hecho su existencia más obvia, entonces más personas hubieran venido a Él a tener esa relación profunda y a confiar en Él, entonces Él cree que efectivamente Dios hubiera hecho su existencia más obvia. But if God knew that supplying such additional evidence wouldn't make any difference, it wouldn't improve the balance of persons who are saved and lost, then he's under no obligation whatsoever to produce such evidence. Pero si Él sabría que el proveer esta evidencia adicional no haría alguna diferencia, no cambiaría la proporción de personas que son salvas y de personas que no son salvas, entonces Dios no está ante ninguna obligación de hacer su existencia más obvia. I like to compare it to an epoxy glue that requires two tubes in order for the glue to set. One is the glue, and then the other tube is the setting agent that makes the glue hard. And if you only have one tube, it doesn't do any good. You need them both. And in exactly the same way, if God knew that it wouldn't do any good in terms of achieving greater salvation and personal relationship with himself, then there's no reason whatsoever simply to get people to believe that he exists. Él quiere hacer una analogía con un pegamento epóxico, ¿verdad? Aquellos que tienen dos barras y que para que tener el pegamento se tienen que mezclar. Y una de estas barras justamente es el agente que pega y el otro es el catalizador. Pero para poder pegar algo se ocupan ambos, no puede estar solo uno. Y de la misma forma, para que esto tenga resultado, las personas no solamente tienen que creer que Dios existe, sino que tienen que dar el paso a confiar en Dios. So in summary, I would say that God has provided sufficient evidence for rational belief to every person that he has created.
Así que, en resumen, él cree que Dios ha provisto suficiente evidencia para una creencia racional en Dios y que cualquier persona puede llegar a esta conclusión. And furnishing additional evidence wouldn't do any good or make any difference. Y que cualquier evidencia adicional no tendría ninguna diferencia o no haría algún bienestar resultante de eso. Bien. Washington. Sí, yo también tengo una pregunta para el doctor. Creo que es la pregunta que más utilizan los ateos, las personas agnósticas, que es sobre el problema del mal, ¿no? Vemos que en el mundo hay una maldad terrible, lo que estamos viviendo hoy por hoy, sufrimiento, violaciones, vemos todo esto que está pasando en el mundo. Entonces, ¿por qué aparentemente si nosotros tenemos un Dios bueno, este Dios no evita los males que existen en el mundo? ¿No? ¿Por qué no un Dios todopoderoso, todo benevolente, no para la maldad a raya que en este momento existe? Okay, so this is a very common question, and it's actually the most famous argument atheists use against Christianity, which is the problem of evil and suffering, because there is so much suffering in this world, including during this pandemic. And he wanted to ask, why, if we got a good God, doesn't he stop or avoid the evil in the world? Okay. This question also involves a very important hidden assumption. Esta pregunta también involucra una presuposición muy importante. It assumes that God knows what people would freely do under any circumstances in which he might create them. Esta pregunta asume que Dios sabe lo que personas libres podrían hacer en cualquier circunstancia en la que Dios las hubiera creado. So, for example, that God knew what Adolf Hitler would do if he were born at a certain time and place in history and became the Chancellor of Germany. Por ejemplo, que Adolf Hitler, que Dios sabía lo que Hitler iba a hacer si él nacía en cierto lugar, en cierto momento de la historia, y se convertía en canciller de Alemania. But that assumption is a controversial one, which not all Christians believe. Pero esta presuposición es bastante controversial y no todos los cristianos la aceptan. Now, I myself do think that God has that kind of knowledge. Ahora, él personalmente sí cree que Dios tiene ese tipo de conocimiento. I think that, sorry. No, go ahead. That's my telephone. It'll quit ringing in a second. Sorry. We can't hear it, don't worry. There we go. Now, I do think that God knows what every possible person he might create would do in any circumstances he places that person in. Ahora, él sí cree que Dios sabe lo que cualquier persona libre podría hacer o habría de hacer en cualquier circunstancia en la que esa persona se encuentre. So that he would be able to avoid the evil done freely by certain persons. De este modo, Dios podría efectivamente evitar el mal hecho debido a las acciones libres de las personas. But this very same kind of knowledge enables God to providentially direct a world of free creatures toward his foreknown ends without abridging human freedom. Pero es precisamente ese tipo de conocimiento el que le permite a Dios dirigir providencialmente el mundo por medio de las acciones libres de las personas hacia sus fines que Él ha propuesto. And I believe that the reason that God permits the evil and suffering in the world is because only in a world like that would the optimal number of people freely come
to know God and find salvation. Y él cree que la razón por la que Dios permite este nivel de maldad y sufrimiento en el mundo es porque únicamente en este tipo de mundo la mayor cantidad o el número óptimo de personas llegarán a libremente confiar en Dios. And that is an infinite good to which nothing else can be compared. Y ese llega a ser un buen infinito contra el que ningún mal se puede comparar. And so God knows exactly which evils and suffering to permit in the world so as to bring about the optimal number of persons who find salvation and eternal life. Así que Dios sabe exactamente cuál y qué cantidad de mal y sufrimiento permitir con el fin de buscar y el número óptimo y la cantidad máxima de personas que puedan confiar en Él. And I would say that it's not at all improbable that only in a world suffused with natural and moral evil would the optimal number of people freely come to find God and His salvation. Y él diría que no es para nada improbable que únicamente en un mundo que incorpore el mal moral, que incorpore el mal natural, que solamente en ese tipo de mundo puedan venir esta cantidad óptima o cantidad máxima de personas a confiar en Dios. So in order to make his argument go through, the atheist would have to show that there is another world feasible for God involving this much salvation and eternal life, but with less evil and suffering. And how could he possibly show such a thing? It's pure speculation. And therefore, this atheistic argument is based upon probability judgments that are simply beyond our ability to make with any sort of confidence at all. Así que con el fin, el ateo que quiera efectivamente proponer este argumento debería mostrar que hay otro mundo posible que sea realizable, que tenga esa misma cantidad de salvación y personas confiando en Dios, pero con menos maldad y sufrimiento en el mundo. Y esto al final resulta en una mera especulación, ¿verdad? No hay forma en que nosotros, los seres humanos, podamos hacer podamos tener este calibre de juicios, no podemos establecer una probabilidad acertada a este tipo de afirmaciones y por lo tanto se vuelve algo meramente subjetivo. Bien, hay una pregunta que también quisiera hacerle al doctor William Lane Craig y me parece interesante lo que acaba de argumentar sobre los mundos posibles, cómo el ateo debería de argumentar en que pueda dar un argumento inclusive casi imaginativo sobre un mundo posible en donde la mayoría de las personas sean salvas y donde haya menos maldad. Okay, que eso es imposible, ¿no? Ahora, quería preguntarle, doctor William Craig, y ahí Diego me puede ayudar. Naturalistas como Graham opinan que el naturalismo puede explicar igual o mejor a los argumentos propuestos por los teístas de todo lo que vemos en el universo. ¿Qué opina al respecto? ¿Realmente todo puede ser explicado por el naturalismo? Por ejemplo, el inicio del universo no necesitó de una causa primaria. Okay. We have naturalists, for example, Graham Oppy, saying that naturalism can explain in the same way or even better the arguments that theists use of everything that we see in the universe. So what do you think about it? And actually, can naturalism explain all these things we see? For example, the beginning of the universe, that it needs a cause? Well, obviously, I disagree with Graham on this issue. Bueno, obviamente estoy en desacuerdo con Graham en este aspecto. I think that theism is a superior explanatory hypothesis for a number of important features of the world.
Él cree que el teísmo es una explicación, una hipótesis explicativa superior que el naturalismo en todos los aspectos que vemos. Although I've defended this claim in great detail, not only in my books, but also in public debates, let me simply list now some of these facts. Y bueno, yo he defendido esta afirmación en mis debates, en mis libros, pero déjeme solamente enumerar algunos de estos aspectos. First, God is the best explanation for why anything at all exists instead of just nothing. El primero, Dios es la mejor explicación de por qué algo existe en lugar de nada. Second, God is the best explanation for the beginning of the universe at a point in the finite past. Segundo, Dios es la mejor explicación para el inicio del universo en un punto en el pasado finito. Third, God is the best explanation for the fine-tuning of the universe for intelligent, embodied life. Tercero, Dios es la mejor explicación para el ajuste fino del universo con el fin de tener vida inteligente. Fourth, God is the best explanation for the applicability of mathematics to physical phenomena. Cuarto, Dios es la mejor explicación para la aplicabilidad de las matemáticas a los fenómenos físicos. Fifth, God is the best explanation for the objectivity of moral values and duties in the world. Quinto, Dios es la mejor explicación para la objetividad de los valores y deberes morales objetivos. Sixth, God is the best explanation for the historical facts concerning the life, death, and resurrection of Jesus of Nazareth. Sexto, Dios es la mejor explicación para los hechos históricos concernientes a la vida y resurrección de Jesucristo de Nazaret. And seventh, the very possibility of God's existence implies that God exists. Y séptimo, la mera posibilidad de que Dios exista implica que Dios existe. Now, obviously, each one of these arguments would need to be unfolded and its premises defended and objections answered, and I've tried to do that in my published work. But by way of summary, that would be the case that I would give for the superiority of theism over naturalism. Ahora, obviamente hay que expandir sobre todos estos argumentos, hay que responder a las objeciones que se plantean y esto él lo hace en su trabajo publicado, pero en concreto, en resumen, este es el caso que él presenta para afirmar que el teísmo es superior al naturalismo. Okay, thank you. Now it's my turn to ask. Okay. Okay, le voy a decir en español. ¿Cuál cree usted que es el argumento más convincente o que usted utiliza con mayor frecuencia para argumentar a favor de la existencia de Dios? Okay, which is the argument that you find most convincing or that you use the most in order to argue for God's existence? Yeah. The argument that I like the best is the argument from the beginning of the universe. I think that there's very powerful philosophical reasons as well as scientific evidence that the universe is not eternal in the past, but had an absolute beginning a finite time ago. And since something cannot come into being uncaused from nothing, it points to the existence of a transcendent creator of the universe. Now, having said that, while that's my favorite argument, I don't think it's necessarily the argument that most people find the most convincing. I think that the argument that people find the most convincing is the moral argument for God's existence. And it goes roughly like this. If God does not exist, then objective moral values and duties do not exist. Without God as the plumb line for right and wrong, good and evil, everything becomes relative. But premise two, objective moral values and duties do exist. In our moral experience, we apprehend a realm of objective moral values and duties. We all know that torturing a little girl for fun is wrong.
And from those two premises, it follows three, therefore God exists. And I find that most people believe in the truth of both of those premises. They've just never put them together and inferred what they imply. Okay, thank you. Oh, yeah, continue. Traduzca, pues no seas mala. Él dice que el argumento que le gusta más es el del inicio del universo, ¿verdad? Que él considera que hay un gran respaldo filosófico y científico que confirma que el universo no es infinito, sino que tuvo un inicio en el pasado. Y como algo no puede venir de la nada, entonces debe haber una causa trascendental del universo. Ese es el argumento favorito de él. Sin embargo, eso no quiere decir que sea el que él considera que es el más convincente para las personas. Él diría que el argumento más convincente es el argumento moral. Y es el que dice como primera premisa que si Dios no existe, los valores, deberes morales y objetivos no existen, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que sin Dios como un estándar para el bien y el mal y para lo que debemos y no debemos hacer, entonces todo se vuelve relativo. La segunda premisa sería que efectivamente los valores y deberes morales objetivos existen, y esto lo podemos ver en nuestra experiencia moral, ¿verdad? Que podemos interiorizar efectivamente si hay un ámbito moral objetivo y que, por ejemplo, podemos saber cada uno de nosotros y tenemos claro que torturar niños por diversión está mal, ¿verdad? Y por lo tanto podemos concluir que Dios existe. Y él anota que él ve que muchas personas creen, de hecho, en las dos premisas de este argumento, pero realmente lo que pasa es que nunca las han conectado y no las han puesto en un mismo argumento para llegar a la conclusión de que efectivamente Dios existe. Ok. Bien, otra pregunta que creo también va relacionado mucho con una de las preguntas que ya se hicieron, era sobre cuál cree usted que es el mejor argumento ateo, ¿sí?, que se ha planteado, pero que se ha planteado hasta ahora, ¿no? Y cómo se podría contraargumentar ese argumento ateísta contra la existencia de Dios, ¿no? Yeah. Okay, he asks, which is the best argument against God's existence, and how could you respond to that? Yeah. Well, oddly enough, I don't think that the most powerful objection to God's existence is the problem of evil or the hiddenness of God. Rather, I think that the most powerful objection to God's existence is what's called Platonism. Porque él dice, bueno, es muy curioso porque él no cree que la mejor objeción que se pueda proponer en contra de Dios es el problema del mal y el sufrimiento o el ocultamiento divino, que era lo que hablábamos antes. Él cree que la objeción más poderosa sería la teoría o la objeción llamada platonismo. Platonism is the view that uncreated abstract objects exist. Things like numbers and sets and propositions and properties. El platonismo es la teoría o la visión de que existen objetos abstractos que no son creados, cosas como números o conjuntos y proposiciones. So that if Platonism is true, God is not the sole uncreated reality, the source of everything else that exists. Rather, God will be just one being among many. There will be infinite realms of being that are uncreated by God. De modo que si el platonismo es verdad, Dios no es la fuente última de la realidad. Dios llegaría a ser nada entre otras entidades infinitas o eternas que existen. And it's for that reason that I think my work on divine aseity is so important. I spent about 13 years working full-time on this topic and published 2 books on the subject. And
what I defend in this book is called anti-realism with respect to these abstract objects. I argue that there is no good reason to think that there are abstract objects like numbers and properties and sets and propositions and so forth, and that therefore these do not challenge God's existence as the creator of everything outside himself. Y por esa razón es que él cree que su trabajo en la aceidad divina es muy importante. Él de hecho estudió ese tema por 13 años, 8 horas al día, ¿verdad? Publicó 2 libros en el tema y lo que él defiende es una visión llamada antirrealismo con respecto a los objetos abstractos. Él sostiene y argumenta que no hay una buena razón para pensar que efectivamente hay objetos abstractos, nuevamente cosas como propiedades o conjuntos o proposiciones o números. Let me say I understand that this is not the sort of objection that most people would be worried about, but as a philosopher, this struck me as really a very, very important objection that needed to be dealt with. And so for that reason, I was very exercised to work on this subject for all those years and to finally resolve it in my own mind. Él entiende, ¿verdad?, que esta no es la típica objeción en que cualquier persona se va a encontrar. Él estaba muy interesado en este tema y por eso trabajó tantos años hasta que pudo darle una respuesta y pudo llegar a una respuesta satisfactoria racionalmente. Amén. Sí, y justamente sigo con este pensamiento. Yo cuando estudié filosofía, estudiamos justamente el existencialismo, ¿no? Y tocamos el tema de Heidegger. ¿Sí? Heidegger es uno de los existencialistas que plantea que nosotros somos seres ahí, o sea, seres dejados en este mundo, en este tiempo y espacio, y que nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestro plan de vida, o sea, nosotros tenemos que hacer cargo de nuestro propósito. No hay un Dios que tenga un plan para nosotros. Entonces, desde esta perspectiva, ¿no? ¿Puede la vida del ser humano tener un propósito sin Dios, como lo plantea el existencialismo? Okay. So he's asking about existentialism regarding philosophers like Heidegger, who propose the idea that we just are beings left behind, that there's no God who give us purpose, and that each one of us can build his own purpose in life. So, can human life got any purpose without God? Here, I think it's very important that we distinguish between an objective purpose in life and a subjective purpose in life. Él cree que es muy importante hacer la distinción entre un propósito objetivo en la vida y un propósito subjetivo en la vida. Obviously, anybody can make up a subjective purpose for his life. Obviamente cualquier persona puede hacer o tener un propósito subjetivo para su vida. One could decide that the purpose of his life is to become a doctor or the leader of a drug cartel or a farmer or a housewife. Una persona puede decidir que su propósito en la vida es convertirse en un doctor o incluso el líder de un cartel de drogas o un profesor o una ama de casa. But all of those are merely subjective. That is not really the purpose of that person's existence. Pero todos esos ejemplos son nada más o meramente propósitos subjetivos, no son la verdadera razón de la existencia de esa persona. Objectively speaking, that person is simply the blind product of evolutionary forces for whom there is no purpose. Uh-huh. Objetivamente hablando, esa persona sería nada más el producto de las fuerzas ciegas y que no son guiadas de la evolución y para la cual no hay un propósito objetivo.
And I think the great contribution of the existentialist philosophers is their clear realization that if God does not exist, then life is objectively absurd. Y él cree que la gran contribución de los filósofos existencialistas es que se pudieron dar cuenta y que llegaron a la conclusión de que si Dios no existe, la vida no tiene propósito objetivamente hablando. And as I reflect on it, it seems to me that the absurdity of life involves three components. Y cuando él se pone a reflexionar sobre esto, él llega a la conclusión de que la absurdidad de la vida, que la vida es absurda, tiene tres componentes. First, if God does not exist, there is no ultimate meaning to life. El primero, si Dios no existe, no hay un significado último a la vida. Second, if God does not exist, there is no ultimate value to life. Segundo, si Dios no existe, no hay un valor último para la vida. And thirdly, if God does not exist, there is no ultimate purpose to life. Y tercero, si Dios no existe, no hay un propósito último para la vida. And therefore, the atheistic worldview leads ultimately to despair. Y por lo tanto, en última instancia, la cosmovisión atea conduce a la desesperación, a la desesperanza. When I was a non-Christian, I felt very deeply the darkness and the despair of the absurdity of life that existentialist philosophers wrote of. Cuando él no era cristiano, él sentía muy profundamente o muy vívidamente esa desesperación, esa desesperanza de la que hablan los filósofos existencialistas. And so I actually find great profit in the works of existentialist writers because I think they show us so clearly and starkly the human predicament of life in a world without God. Así que él realmente considera que los trabajos de estos filósofos existencialistas son muy valiosos porque muestran de una forma muy clara, ¿verdad? Y muy precisa la absurdidad de la vida sin Dios. Ok. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Nos puede explicar de manera sencilla cómo personas que no conocen nada de apologética el argumento de la ley moral? Okay. So you already talked a little bit about this, but we would like to expand a little bit about the moral argument. So can you explain it to someone that it's not involved in apologetics? All right. This is the argument that I spoke of earlier when I said it is the argument that is the most convincing argument to lay people, those who have no familiarity with philosophy or apologetics. And the argument has three simple steps. One, if God does not exist, then objective moral values and duties do not exist. That is to say, morality becomes entirely subjective. Moral values are either just the products of biological evolution and social conditioning, or else they are just the result of personal preference, like having a taste for chocolate rather than vanilla. So if God does not exist, objective moral values and duties do not exist. Premise two is that objective moral values and duties do exist. And the claim here is that in our moral experience, we encounter a realm of moral values and duties that impose themselves upon us. As one atheist philosopher has written, the man who says that it is morally acceptable to rape little children is just as mistaken as the man who says 2 + 2 = 5. And if that's correct, then it follows step 3 that therefore God exists. Okay.
Muy bien, Thank bueno, you. este es el argumento que él mencionó anteriormente, ¿verdad? Y que él considera que es el más convincente para las personas que no están familiarizadas con apologética, que no conocen de filosofía y que no están dentro de este ámbito. Y el argumento va así. La primera premisa es, si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Es decir, si Dios no existe, la moralidad se vuelve subjetiva, ¿verdad? Podríamos decir que nada más es el producto de la evolución o que son meramente convenciones sociales o incluso que es una preferencia como el gusto por el chocolate en vez de la vainilla. Entonces, si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. La segunda premisa es que los valores y deberes morales objetivos sí existen, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en nuestra experiencia moral, cómo hay un ámbito de valores y deberes morales objetivos que se imponen sobre nosotros, ¿verdad? Y cita a justamente un ateo que dice que el hombre que dice que es moralmente aceptable violar a niños pequeños está tan equivocado como aquel que dice que 2 más 2 es 5. Entonces, si eso es así, si estas dos premisas se cumplen, llegamos a la conclusión de forma lógica que es que efectivamente Dios existe. Natalio, te escuchamos. Sí se me escucha, ¿no? ¿Se me Sí. escucha? Sí, sí. Sí, un segundo Sí. que se me acaba de ir un poquito la señal. Bien, un segundo, listo. Estamos ahí. Ahora sí, listo. Ahora que estamos hablando un poco de la apologética, eh, en este tiempo justamente vamos a decirlo así, de personas que ya están con otra mentalidad, no solamente desde la perspectiva de la no existencia de Dios, sino desde un lado más moral, relativista, en un mundo más relativista. ¿Cuáles son los nuevos retos que tiene la apologética de aquí en adelante? ¿Cuáles son esos nuevos retos que se plantea la apologética? Okay, so we're now in a context where talking a little more about apologetics because we have challenges like atheism, but also many moral challenges and the culture Yes. that's accepting a lot of things. So, which are the new challenges that apologetics has in this society? Well, I would say that apart from cultural and ethical issues, the most important area is probably going to be in the science of neurology, the brain sciences. In a sense, the brain is the final frontier. And as we discover more and more how the brain works, this is going to raise all sorts of important issues about freedom of the will, the reality of the soul, um, what constitutes a human being. And so I think we're going to need Christians who are expert in the neurological sciences who can integrate that area with their theology. Ok, bueno, él dice, aparte de los temas culturales y éticos, él cree que los aspectos más importantes que nos vamos a encontrar justamente radican en la ciencia de neurología, porque podemos considerar el estudio del cerebro humano casi como una frontera, ¿verdad? Conforme más descubrimos cómo funciona el cerebro, va a haber preguntas que nos vamos a tener que plantear sobre el libre albedrío, sobre el alma, sobre, bueno, qué constituye un ser humano. Y por lo tanto vamos a requerir cristianos expertos en neurología que puedan integrar esto con su fe cristiana y puedan proveer respuestas. Amén. Hay una pregunta del público, Xiomara, ¿no? Porque estaban preguntando, hay bastantes personas que nos están viendo, Diego, no sé si le puedes decir eso al doctor William, y están desesperados queriendo preguntar, y hay algunas preguntas, y no sé si una, aunque sea, se pueda responder, Xiomara. Sí, acá es en el WhatsApp. Oh, tengo que... Déjenme ver, a ver.
pregunta. Oh, acá está. Solo veo la última pregunta. Esa hay que coger entonces. Es larga. It's ¿Sí? quite long. Ok, no hay problema. ¿Lo pueden poner en la pantalla o...? Sí, de repente. Si dice de quién es, lo ponen. Ya dice, pregunta, ¿no? Estuve viendo entrevistas suyas donde habla del Adán histórico y la evolución teísta. ¿Cómo se puede explicar que Adán y Eva sean figuras históricas de hace cientos de miles de años y explicar la genealogía de Adán que llega hasta Noé? Pues es tratando. Okay, so this is a question from a viewer. We're live in several platforms and we have many viewers. So this is one from Gabriel Quiros is his name. He was looking at an interview where you were talking about the historical Adam and theistic evolution. And so he wanted to know, how can you explain that Adam and Eve are historical figures of many thousand years ago, and explain also the genealogy of Adam to Noah? That's a huge question. Yeah. You can look at my lectures in my Defenders class on Doctrine of Man to see my answer to that question. Que esta es una pregunta enorme, ¿verdad? Que abarca un montón de cosas, pero puedes ver, para encontrar la respuesta, puedes ver las clases, que es la de Defenders, es en especial la sección de Doctrina del Hombre, para encontrar la respuesta. Or you can wait until September when my book, In Quest of the Historical Adam, comes out. O puedes esperar a septiembre, que es la fecha cuando su libro En Búsqueda del Adán Histórico va a estar disponible. But to try to put all of this into a nutshell, let me simply say that I argue that it's plausible that Genesis chapter 1 to 11 belongs to a type of literature called mytho-history, which is a sort of combination of mythology, so that it does involve real people who actually lived, but they are described in mythological or figurative ways that need not be taken literally. And so, for example, the genealogies that are given are not the genealogies of the actual history, which probably lasted hundreds of thousands of years. These are genealogies of a mytho-history that is less than 2,000 years long. So I argue that you don't need to take these narratives in a literal way, and that when you examine the scientific evidence for human origins, Adam and Eve probably existed somewhere around 750,000 years ago and were members of a species called Heidelberg man, which was the stem species from which both Homo sapiens and Neanderthals emerged. And so I do defend scientifically the fact that all of humanity is descended from an original single human pair. But I do not think that pair lived only a few thousand years ago. That would be to take Genesis 1 to 11 literally. If we interpret it as mytho-history, then it's open to us to place Adam and Eve very, very deep into the prehistoric past. Ok, muy bien. Bueno, él dice que, bueno, nuevamente puedes estudiar todos esos en los recursos que él mencionó, pero para dar un resumen, ¿verdad? Y poder dar una respuesta corta a esto, él argumenta
que es plausible que los capítulos del 1 al 11 de Génesis estén escritos en un género literario que se llama mitohistoria. Esta es la combinación entre mitología e historia, y por lo tanto que involucra a personas reales, pero lo hace de una forma, y la forma de hacer historia lo hace en modos que no son literales. Entonces, que con respecto a las genealogías, que en la historia como la conocemos actualmente, ¿verdad? Podría tener miles de años. En este género de mitohistoria tienen nada más 2000 años. Y él argumenta que no ocupas tomar esa narrativa de una forma literal, y que de acuerdo a la ciencia, él concluye, bueno, que Adán era de una especie que fue justamente un antecesor del Homo sapiens y el neandertal. Y él argumenta también científicamente que toda la humanidad desciende de una pareja, de únicamente una pareja, pero no cree que esa pareja haya vivido hace unos pocos miles de años. Entonces, si lo interpretamos esos pasajes del Génesis como mitohistoria, efectivamente se puede poner esta primera pareja hace mucho tiempo atrás, sin entrar en conflicto con estos pasajes. Bien, bueno, estábamos respondiendo algunas preguntas de los espectadores, Diego, ¿no? Porque querían, Sí. bueno, querían saber también. ¿Crees que le podrías decir al doctor esto, que teníamos miedo al principio de entrevistarlo por todo lo que hablan del doctor, ¿no? Que es muy preparado y muy capaz, y estábamos nerviosos toda esta semana por entrevistarlo? Yeah, so see, he's saying that we were all very anxious because we know who you are and how well prepared you are, and we know the background that you have. So we're really honored to being able to have you here today with us. Well, that's very kind, and I hope that our interview today has been helpful and an encouragement to all of you to keep thinking and to do all you can to be salt and light in your cultures for Christ. Dice que se siente muy honrado, ¿verdad? Y que muchas gracias, y que él espera que esa entrevista que tuvimos hoy nos ayude a todos nosotros a defender nuestra fe y a hacer luz y sal en nuestras culturas. Amén. Estábamos nerviosos porque no sabíamos cuál iba a ser el carácter del doctor, pero estamos muy agradecidos y muy ameno, es muy edificante. Queremos hacerle una última pregunta para ya terminar con la entrevista, Diego, y es si nos puede dar un consejo para poder defender de manera eficaz la existencia de Dios. Claro. So this is our final question, and we want actually an advice from you, which is the advice you can give us to be able to be good apologists and be able to defend the God existence and the gospel and Christianity in a good way. Earlier in this interview, I listed 7 arguments for the existence of God. Bueno, al inicio de esta entrevista hice una lista de 7 argumentos a favor de la existencia de Dios. I would encourage you to memorize that list. Yo los animaría a memorizar esta lista. Many times atheists will say, there's no evidence for God. And if they say that to you, you can reply, really, is that what you think? I can think of at least 7 arguments for God's existence. Muchas veces vamos a encontrar ateos que van a decir, no hay evidencia a favor de Dios, de la existencia de Dios. Y nosotros podemos decir, en serio, pero yo conozco por lo menos 7 argumentos a favor de la existencia de Dios. And then you can rattle off the list. Y en ese momento podríamos enlistarlos todos. And I've found that for some atheists, just being able to list the arguments is sufficient because they've never thought about these things before. Y él ha encontrado que para algunos ateos, con solo hecho de enumerarles esta lista, es suficiente porque no han pensado sobre esos temas antes. But in addition to that, I would encourage you to memorize the premises of each argument.
Pero además de esto, él nos animaría a memorizar las premisas de cada argumento. These are usually very simple and easy to memorize. Usualmente estas son bastante simples y sencillas de memorizar. For example, we've looked at the moral argument. If God does not exist, then objective moral values and duties do not exist, but objective moral values and duties do exist, therefore God exists. Por ejemplo, tenemos el argumento moral, que es que si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. La segunda es Dios, los valores morales objetivos existen y por lo tanto se concluye que Dios existe. Or the argument from the beginning of the universe. Premise 1, whatever begins to exist has a cause. Premise 2, the universe began to exist. 3, therefore the universe has a cause. O el argumento desde el inicio del universo, que la primera premisa es todo lo que tiene un inicio tiene una causa. La segunda es el universo tuvo una causa y por lo tanto se concluye. Perdón, la segunda es el universo tuvo un inicio y por lo tanto se concluye que el universo tuvo una causa. So if you have these premises memorized, you can give them at the drop of a hat to a non-believer who asks you for a good reason to believe that God exists. Si tienes esas premisas en tu mente, te las sabes de memoria, las puedes decir inmediatamente cuando un ateo te pregunte por evidencia a favor de la existencia de Dios. Now, the next step to go deeper would be then to learn some of the evidence that supports each of those premises. Ahora, el siguiente paso para ir más profundo sería aprender la evidencia que apoya cada una de estas premisas. And this is laid out in considerable detail in a book like Reasonable Faith. Y eso se expone en un gran detalle en un libro como justamente Fe Razonable. In the case of each argument, I give the positive evidence in support of the premise, and then I try to answer the best objections that might be raised against that premise. En el caso de cada argumento, él expone la evidencia a favor de cada premisa y también busca responder a las objeciones que se levantan en contra de cada una de ellas. And honestly, I can tell you, if you will master these arguments, you will be more than prepared to deal with 95% of the people that you encounter. Y él nos dice que si llegamos a manejar estos argumentos de una forma correcta, vamos a estar preparados para abordar a más del 95% de las personas que nos vamos a encontrar. So that would be my very practical advice. Así que ese sería mi consejo práctico. Amén. Está muy bueno. Habíamos apuntado los 7 puntos. Bien. Nuevamente decirlo, estamos agradecidos porque aceptó la invitación. Sabemos que ya dijo que es un honor, pero en realidad para nosotros también es un gran honor que haya podido aceptar esta entrevista. Muchas gracias a los televidentes, muchas gracias a Diego Fallas también. Están comentando aquí que muy buen traductor, o sea, ¿no? tal como lo que dice el doctor, lo dices tú muy bien, así que muchas gracias también por eso, Diego. Gracias también al doctor William, que hoy día hemos hablado acerca de la existencia de Dios. Este programa va a quedar grabado, ¿no? Va a quedar grabado porque sabemos que es de día todavía, pero en la noche me imagino que muchas personas van a poder verlo y van a poder aprender y edificarse también. ¿Podrías decirle nuevamente al doctor que muchas gracias, que estamos agradecidos y que ya estamos terminando este programa y si puede dirigirse a los espectadores ya para finalizar, despidiéndose? Claro, claro. So we're ending this show, and once again, we want to thank you for your time, for being here. And we just want to ask you, is there something you want to say to our viewers? Well, I would simply say that I think throughout Latin America, you have this cultural Christianity that forms the sort of backdrop of that society. But in many cases, people do not know
any good reason to believe in God or Christ, and they do not know him in a personal way. And so I would encourage all of us to try to be as equipped as we can to give a reason to anybody who should ask us for the basis for the hope that is in us. Perfecto. Él dice, bueno, que en toda Latinoamérica, ¿verdad? Podemos decir que está este cristianismo cultural, ¿verdad? Que es como un trasfondo de todas nuestras sociedades, pero que muchas personas no conocen una buena razón para pensar que Dios existe, para confiar en Él, ¿verdad? Y que incluso muchas personas no lo conocen de una forma personal. Entonces, el consejo que nos da y a la audiencia es que nos anima a estar preparados para presentar defensa o razones de la fe que tenemos, de la esperanza que hay en nosotros, que es lo que dice 1 Pedro 3:15. Amén. Ok, muchas gracias, Xiomara. Muchas gracias, Natalia. Ustedes, bueno, ustedes son parte del equipo, ¿no? De Proyecto Coalición. Muchas gracias también, a Diego y nuevamente gracias, doctor. Ya estamos terminando el programa. Muy agradecidos con todos los que se han conectado a pesar del horario. Muchas gracias y agradecido también con Dios por permitirnos este momento. Thank you. Bye. Cuídense, bendiciones. Cuídense. Nos vemos. Dios la bendiga. Bye.